nosotros tuvimos un par de dudas, pero ya las consultamos por mail. Ok. No sé si quieren que igual las compartamos para el resto de Eh, participantes. mm, Mirá, la verdad es que está bueno que las compartamos, sí, sí, claro. Dale, las leo. Montame que las Ujú. busco acá. Ahí va. Le hablamos a Carla. A nosotros nos tocó el de historias breves. Y le mandamos mail y le pusimos. La primera pregunta era en cuanto a las locaciones, porque nosotros habíamos pensado dos opciones, pero o sea, las dos eran gratis, por canje. Mm, Eh, y le preguntamos en una que era la más viable, donde íbamos a hacer todo el corto, si la idea de la cátedra era como que busquemos locaciones que tengamos que presupuestar sí o sí por el bien del trabajo, o podíamos hacerlo igual en estas locaciones que serían por canje también, si lo tuviéramos que hacer, como serían gratis, digamos. ujú. Le preguntamos eso. Después le preguntamos sobre el diseño de las plantillas del desglose, si lo teníamos que armar nosotros o seguir un modelo parecido al Excel de presupuestos. Le preguntamos cómo se entregaba el página a página, cómo hacíamos los comentarios, porque como es virtual, poníamos que era distinto, o que había que entrarlo de una forma distinta. Ujú. Y no, dos más. Le preguntamos a qué se refería consecuencia en el desglose, porque a nosotros nos tocó un corderito en historias breves, y lo dividimos entre presente y flashback, no nos había quedado claro eso. Y Ujú. después preguntamos cuáles eran los días de inicio y fin estipulados en las bases del concurso para saber en el diagrama de Gantt qué fechas poner, por ejemplo, y cómo hacer ese desglose. Bueno, yo voy a responder antes de que nos metamos en lo específico de historias breves. Les voy a dejar a los que están comandando historias breves para que lo comenten. Eh, Voy a responder algo que es más genérico, que es la primera de las preguntas, respecto a la inclusión de acuerdos que no tienen costo dentro de un presupuesto. Esto es válido tanto para la producción cinematográfica como para la televisiva, eh, ya sea en los trabajos prácticos que estamos haciendo o, la verdad, en la práctica profesional, a medida que lo vayan aplicando estos conocimientos, pues se van a encontrar con el mismo escenario. La verdad es que siempre se presupuesta sobre valores de mercado en todas las condiciones y en todos los bienes o recursos que aplicamos a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si después, por cuestiones de política del proyecto, decidimos o conseguimos o creemos que vale aplicar parte de ese costo a un canje comercial, a un acuerdo eh, con una marca o a un agradecimiento a alguien que nos cede, eso es una decisión que vamos a dejar para el momento de la ejecución, no cuando estamos diseñando un proyecto. Cuando diseñamos el proyecto, por el uso de los recursos, tanto técnicos, humanos o materiales que incluimos en nuestro modelo de presupuesto, que es quien genera la forma en la que vamos a producir, en todos ellos trabajamos con costos y en todos ellos trabajamos con costos de mercado. Eh, lo digo porque cuando, no solo en el trabajo de historias breves, sino cuando desarrollemos los presupuestos de los programas de televisión, la solución fácil es decir, bueno, esto lo sacamos con el vestuario, vamos a un ejemplo clásico, lo sacamos con un acuerdo comercial, un canje por una placa de 5 segundos en el programa. Pueden ser los 5 segundos más caros de la historia y quizás cuando llegue el momento comercial decidamos que más vale compramos la, el vestuario y no lo canjeamos. Estoy dando un ejemplo que generalmente no sucede, pero lo que quiero decir es que eso que entregamos a cambio, en el caso de la televisión abierta comercial, tiene un valor.
Y después vamos a tener condiciones de producción donde no vamos a tener la facilidad de canjear nada. Si somos contratados por una empresa productora internacional que quiere que liberemos los derechos de todo cuando entregamos el material, o sea, que entreguemos todo con derechos adquiridos, si voy a dar el ejemplo de lo que acabas de plantear, el uso de una locación fue a título gratuito y no fue cedida la imagen de la locación, y para ceder esa imagen de la locación el dueño correspondiente quiere un dinero a cambio porque no preveía que iba a ser una transmisión internacional, el ahorro que estás haciéndote ahora significa comprarse un problema futuro que vas a tener que resolver porque el contrato te va a obligar a hacerlo. Por lo tanto, nada debería ser tomado así. Después, en todo caso, y quiero aclarar como para ampliar un poquito el tema, cuando apliquemos a presupuestos, ya que estamos, la compra de bienes tampoco, en el caso opuesto, la compra de bienes aplicados al presupuesto tampoco puede aplicarse como el monto total de la compra, sino que debe aplicarse tal cual el uso de ese bien a lo largo de la producción. Por ejemplo, si decidimos comprar una cámara y unos lentes para un rodaje que va a ser extenso, en lugar de alquilar el equipo, salvo que sea equivalente el monto, cosa que difícilmente justo del mismo monto, no podemos incluir todo el costo del equipamiento comprado en el presupuesto porque le estamos cargando probablemente más dinero al presupuesto que lo que correspondería por el alquiler de esos mismos equipos, aunque después capitalicemos el equipo en la empresa productora. Es Perdón. como... Sí, Ceci. Hola. Hola. No, digo, para no generar dudas, me parece que vale reforzar que esto es solo en el caso de o películas subsidiadas o fondos rendibles a entidades, como podría ser Canal Encuentro, digamos, que no aplica a todos los formatos audiovisuales, no poder comprar equipamiento, simplemente que no lo podemos rendir cuando recibimos fondos del Estado. Sí, y lo que yo decía, Ceci, es que tampoco es justo para el presupuesto aplicarle el costo completo para que el monto final, aunque no tengamos que rendirlo, esté aplicado al proyecto. Quiero decir, si compramos un vehículo con dinero de producción, porque el programa va a requerir de mucho traslado, pero y ese vehículo sale 3 millones de pesos y en alquileres íbamos a tener 1 millón, corresponde cargarle al presupuesto el millón que corresponde por los alquileres y en todo caso alquilárselo a uno mismo, digamos en términos contables, que cargarle el costo total del valor del vehículo al presupuesto porque estamos sobredimensionando el presupuesto del programa o del proyecto audiovisual que sea. Digo, más allá de la rendición, digo, la política que vamos a usar en el desarrollo de los presupuestos es no cargar bienes, salvo que estos sean equivalentes o menores al costo de alquiler de mercado. Bueno, yo respondí la primera pregunta de Lucila, no sé si alguien quiere aclarar el resto. Nos respondieron todas las preguntas por mail, ¿eh? Yo lo dije como para compartir. No, sí, ya lo sé, yo creo que por eso me parece que está bien que compartamos, no sé si lo quieren aclarar en el espacio de historias breves, Alexi, Julia, o lo ponemos en este espacio teórico, como quieras, no tengo ningún problema. Porque me parece que es poner en común con el resto de los compañeros de la cátedra. Sí. Dale. No, que ahora no las recuerdo todas las preguntas que planteaste recién, las 6 preguntas, pero no me acuerdo si había alguna que valiera la pena recuperar porque eran como bastante específicas, por ejemplo, lo de las secuencias. A ver si repasas así como muy rápido. ¿Querés que las pase tipo acá por el chat? Sí. Dale. Mientras tanto, bueno, hay algunos que no están pudiendo acceder a dar el presente, están diciendo. No sé si hay alguien mirando eso. Sí, yo ahí entré y hay un montón de gente adentro, así que habría que ver el caso específico de esas personas.
porque no pueden entrar. No, pero yo acabo de entrar y hay un montón de gente adentro. Un montón de las personas que están acá están adentro. Ok. Así que prueben en un ratito en todo caso. Sí. Claro, el campus está trabadísimo, puede ser por el horario. Estoy de acuerdo. Horario pico, dicen muchos de los que están participando. Bien. Aquí. ¿Había algunas preguntas más que se pueden haber perdido? Sí, había Sí, una hay de una. Tele. Ah, perdón. Dale vos, Guada, yo mientras voy Dale, te mirando lo las de Lila. dice Cecilia, no entiendo los grados primarios, secundarios y terciarios según Bustamante. A ver, ¿me podés aclarar un poquito más quién hizo la pregunta? Cecilia Montalvo. Ah, Joaquín. Ah, que es Joaquín. Sí. Sí. Joaquín, ¿estás ahí? Sí, pero él no tenía micrófono, me parece, ¿no, Joaquín? Ah. Si quieren le respondo a Lucila mientras. Sí, Dale. Bueno, Lucila, a ver, tema de diseño de planillas. Dice, las planillas de desglose, equipo técnico, personajes extras. ¿El Excel lo tenemos que armar nosotros o seguir el modelo parecido en el Excel de presupuestos? ¿Lo tienen que armar ustedes? Digo, ¿pueden usar el modelo? No, como el Excel de presupuestos. Hay algunos ejemplos de planillas que pasan como medio rápido en la clase audiovisual de desglose que está subida en la caja de herramientas. Al final hay como unos ejemplos de planillita, pero en realidad las planillas las tienen que hacer ustedes. Digo, si se basan en la planilla de desglose por escena, es más o menos la misma información, pero la diferencia es que la organizás distinto. En vez de organizarla por escena, la organizás por personaje. Si la organizás por personaje, tenés que incluir todas las escenas en las que ese personaje está. O sea, es estructurar la misma información de otra manera. Lo que ustedes tienen que decidir es qué información van a contabilizar en las planillas, porque de eso, o sea, esa información es la que tiene que tener sentido con el proyecto de ustedes particularmente. Muchos de los casilleros van a ser los mismos que están en el ejemplo de planilla de desglose por escena, pero por ahí algún casillero no lo necesitan o necesitan alguno que no aparece. Entonces lo pueden agregar, digo, las pueden diseñar ustedes, no hace falta que las copien de ningún lado. Las pueden copiar, pero se recomienda que las diseñen a medida del proyecto, digamos. Y ahí agregaría que cuando ya hablamos, porque una cosa son los desgloses de recursos que aparecen en el guión y otra cosa son el desglose de necesidades de producción, de todos aquellos recursos que no aparecen en el guión. Sí. Donde tal vez sí podés tomar como referencia la estructura básica del presupuesto abierto del Inca, pero a partir de ahí vas a tener que ver qué información podés necesitar para llegar a un desglose tal que el único paso que reste sea pedir el presupuesto, agregarle un costo a ese desglose de recursos. Entonces, ¿cuáles son las variables básicas de un desglose de necesidades, además de describir el ítem que necesitas? Hay como dos variables básicas que tiene que tener cualquier planilla de desglose, que es cantidad y tiempo, ¿sí? Son dos variables básicas de un desglose para que después vos lo puedas cuantificar en lo que respecta al costo, que sería el próximo paso, ¿sí? Entonces, así como tienen un desglose por escena que les va a dar cuenta de cuáles son los recursos que aparecen en el guión, y tal vez puede empezar a aparecer una variable de cantidad según el recurso, una vez que tengan el plan de rodaje o el cronograma de producción, esos desgloses ya van a incorporar necesariamente la variable de tiempo, que es ese recurso o esa cantidad de recursos lo necesito por una semana, 2 semanas, 1 día, 3 días, 4 días. Y esas suelen ser variables básicas de cualquier desglose, pero dependiendo del recurso que vos quieras desglosar, van a ir apareciendo nuevas variables. Si vos querés desglosar comidas, bueno, van a aparecer otra serie de variables. Si vos querés desglosar vehículos o combustible para vehículos, y puede ser que aparezcan variables específicas. Entonces, siempre vas a tener que diseñar tus propias planillas de desglose. Algo que dijimos la otra vez y que parece importante aclarar es que las planillas casi en ningún caso son ley, salvo
los presupuestos del Inca, que están estipulados por resolución, o sea, tienen un formato estipulado por resolución. Entonces, si bien se puede modificar un poquito más, un poquito menos, la idea es que se sostenga y se respete ese formato. El resto de las planillas dependen siempre del proyecto y nada, y de la autoría de quien esté diseñando esas planillas. Sea un productor ejecutivo, sea un jefe de producción, sea un asistente de dirección, quienes pueden encontrarse con las necesidades de desglosar. Bueno, arte, las áreas que suelen trabajar desgloses, locaciones, eso es lo que agregaría. Yo quería aclarar lo que dijiste, Alexis, que nosotros entendemos rápidamente, pero por si algún chico no llegó a comprenderlo, que cuando te referís a este tema del modelo a respetar, porque es una resolución en el instituto, modelo de presupuesto, es esto. El instituto, como evalúa tantos proyectos en distintas convocatorias de manera simultánea para normalizar el concepto, la forma en que se ven los presupuestos y no obligar a cada evaluador a comprender la manera en que el productor armó su propio presupuesto o la forma o uso costumbre que tiene ese productor o esa empresa productora, normaliza una sola forma de presentar presupuestos que tiene que ser respetada sí o sí en sus rubros y subrubros, porque precisamente facilita la tarea de los evaluadores. Y eso, para quienes hagan la práctica, en nuestro caso, de la presentación a historias breves, van a tener que respetarlo bajo ese modelo, porque inevitablemente es con el que se van a encontrar a la hora de tener que hacer una presentación a ese concurso. Pero tal cual, como dice Alexis, cada empresa productora, tanto de medios audiovisuales, cinematográficos o televisivos o de cualquier otro tipo de producto audiovisual, va a tener como una tradición en la forma de organizar sus procesos productivos y sus estudios presupuestarios, con lo cual, si trabajan en la Argentina en distintos canales de televisión, en distintas productoras, se van a encontrar probablemente con distintos modelos de planillas, tanto de desgloses como de presupuesto. Voy a tomar... Espera, y tal vez agregar ahí que hoy en día toda la carga de esa documentación para aplicar ya sea a concursos o a la preclasificación se hace por Inca en línea y todavía está más fuertemente sistematizada esa información, por lo que se convierte cada vez en una estructura más rígida. Particularmente todo lo que es aplicar al Inca para acceder a un subsidio, un premio o algún tipo de fomento. Sí, Gaby. Sí, voy a tomar porque Joaquín y Florencia aclararon el punto de los mercados de Bustamante. Las dos descripciones son similares. A lo largo del curso van a comprender mejor probablemente el concepto, pero vale que hagamos la aclaración. Bustamante aparte escribe un poco más duro que otros textos que son más sencillos, Pardo más sencillos, a pesar de que también tiene algunos términos técnicos, que a veces, como en este caso, vienen bien aclararlos, y si tienen dudas, este formato de transferir el párrafo para su aclaración me parece que está bien. Me difieren, digamos, el orden entre la referencia que hace Florencia y Joaquín, pero es lo mismo. Quiero decir, cuando se refiere acá, dice Florencia, voy a tomar el mercado primario, se aprovisiona de inputs de programas. Se refiere que hay un mercado que es la producción de contenidos, lo que hoy llamamos en cualquiera de las redes producción de contenidos. Bustamante lo refiere como inputs, en el sentido que son cada una de las unidades de producción que van a formar parte de la grilla de programación. La producción de programas es en sí un mercado del audiovisual, y en el caso de lo que él analiza, la televisión, es uno de los mercados que existen. Estos
productos, que son los exhibidos en la grilla, pueden ser producidos por encargo de la compañía dueña de la señal a terceros o por sí misma. En el caso de lo que estamos trabajando como práctica hoy, el contrato en el que se están basando para diseñar los programas de televisión, hablan de un mercado, de una producción casi por encargo, porque el total total del proyecto está producido por la productora, el coproductor, en este caso la productora tercera, no el canal. El aporte del canal es muy escaso, es la pantalla y las cuestiones técnicas que permiten la reproducción en la pantalla, con lo cual, digo, si bien tiene un formato de coproducción, se parece mucho a una producción por encargo. En la segunda etapa, lo que dice mercado secundario, también en el texto que retransmite Florencia, difusores distribuyen programación. Por difusores, no sé si quedó claro en la clase, decir difusor, decir canal, decir radiodifusor, decir licenciatario son sinónimos. O sea que para Bustamante, cuando habla de difusores, se está refiriendo a canales. Distribuyen programación es porque Bustamante considera, hablando del continuo televisivo, que todo el conjunto de la programación en la que se emite de lunes a domingo, en el horario que sea, a veces de 0 a 24, en otros casos de 6 a 2, etc., ese producto armado, cocido, con un criterio, es per se un producto del sistema de televisión, es un mercado en sí mismo, que es el mercado de las señales. Hemos hablado un poco cuando en la clase de introducción que quedó offline sobre los distintos mercados de la televisión, ahí señalábamos que el mercado de la televisión en sí, el espacio que abarca, la cantidad de público al que llega, etcétera, es el mercado de la empresa televisora. Y en este caso, eso es lo que se considera, es el espacio en donde se vende publicidad, no hablamos de programas, sino que se vende publicidad o se vende contacto, como dice Bustamante, contacto con los espectadores a los anunciantes. Así que ese es un segundo programa, un segundo mercado. O sea, un mercado es el de la producción de contenidos, otro mercado es el de la difusión de esos contenidos y la venta que se produce en la difusión de esos contenidos. Y el tercero, que aquí Florencia lo marca como distribución y comercialización, se refiere a la venta de los productos terminados, ya sea del mercado primario o del secundario. Los programas de televisión como unidad pueden ser vendidos, si estos son programas retransmitibles como las novelas, las ficciones, los unitarios, etcétera, son los que Bustamante enuncia como programas de stock, y esos programas que se pueden estoquear efectivamente y venderse por derechos de reproducción en otras emisoras, en otros canales de televisión, o ahora en otros OTT, esto Bustamante no lo conocía, en otros servicios de distribución, generan un mercado de distribución de programas. Y a su vez, el mercado de señales o de canales, también estaba señalado en esa presentación, fuera de su localidad, o fuera de su área natural de transmisión, o el lugar donde tiene licencia, puede distribuirse vendiéndose como un paquete de derechos a distintos retransmisores y también se convierte en un producto comercializable. O sea, generalmente en mercados y festivales se distribuyen tanto los programas de televisión como los canales de televisión como conjunto. Y a eso se refiere con lo que habla de tercer sector del mercado o mercado terciario, que es el de la distribución posterior del contenido terminado, enlatado o empaquetado. Espero que les haya quedado claro. Bien. Bárbaro.
Sí, Bueno, sí, vamos. si querés Sí, recupero una sola de las preguntas de dale, historias breves, que eran varias, pero que me parece la más más Alexis, amplia, por favor. que es cuáles serían los días de inicio y fin estipulados en las bases del concurso para poder hacer los desgloses de las fechas correctamente. Y eso va a ser difícil que lo podamos determinar, dado que, primero, hoy en día no conocemos la instancia de presentación. A partir de la instancia de presentación hay un tiempo de evaluación. Una vez que se evalúan y se comunican los resultados, y ese tiempo, si bien pueden ser 3 meses, no me acuerdo exactamente cuánto estipulan las bases, pero a veces se extiende un poco más y se piden resoluciones para ampliar el tiempo de evaluación de los proyectos. Una vez que se firma, también, digo, una vez que se comunican los ganadores, también puede pasar mucho tiempo entre que se declaran los ganadores a que se firma el contrato y recién ahí empiezan a correr los 12 meses que establecen las bases, que creo que son 3 meses para declarar el inicio de rodaje o para pedir la primera cuota después de declarado y 9 meses una vez liberada la primera cuota. Eso es tan relativo que en realidad su cronograma de producción, como veíamos la vez pasada, deberían ubicarlo en el tiempo de un año calendario en función de las necesidades narrativas del proyecto. Después verán cómo se ajusta, pero si ustedes saben, no sé, 2 condiciones básicas. Si el corto tiene muchas jornadas diurnas, por ejemplo, y quieren grabarlo más cerca del verano, bueno, eso va a establecer una fecha de rodaje según condiciones narrativas. Si son muchas jornadas nocturnas, y conviene tal vez filmarlo más cerca de invierno. Si son muchos exteriores, bueno, un invierno, exterior, noche, tiene sus complicaciones. Entonces, pensaría la ubicación del proyecto, esos 9 meses entre que liberan la primera cuota y que tienen que entregar según las bases, lo ubicaría en un momento del año calendario en función de otros objetivos que no sean las fechas de las bases del concurso, porque esas son absolutamente relativas, ¿sí? Es como que los van a sorprender el día que les liberen la primera cuota. Entonces traten de buscar otros criterios para establecer fechas, para ubicar el cronograma de producción y sobre todo el rodaje, que es el que más fuertemente suele condicionar todo el cronograma de producción, suele estar más que nada condicionado por el rodaje en el caso de historias breves. Igual una aclaración extra para el trabajo práctico, pueden hacer 2 cosas sencillas: o trabajan con número de semanas desde el inicio hasta el fin del proyecto, o simulan una fecha y el día que corresponda iniciar el procedimiento de presentación, si quieren incluir la fecha de presentación en el proyecto inclusive, cambian la fecha correspondiente, y si es un Excel lo estiran y reconstituyen todas las fechas, y si es un project simplemente trasladan la fecha de inicio a la nueva fecha y todo el proyecto se va a trasladar automáticamente. Así que no sería relevante. Lo importante es la cantidad de semanas que después tenemos operativas efectivamente. Bueno, Alexis, ¿vos querías agregar alguna otra pregunta más? Digo una pavada de las Sí. preguntas de Lucila. Lucila pregunta, tiene como algunas dudas acerca de cómo se define una secuencia o cómo reconocemos una secuencia. En vez de ponerme a explicar secuencia, lean el texto de desglose que está en la caja de herramientas, que tiene un apartado especial que explica las diferencias de secuencias, ¿sí? Porque para cada área por ahí lo que se considera secuencia es distinto. Es una idea de continuidad, digamos. Puede ser una secuencia dramática o puede ser una secuencia que sea una unidad, por ejemplo, de vestuario. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que en esta instancia dividan secuencias dramáticas, que pueden ser de una o más escenas, y en general las podemos como agrupar con un título, ¿sí? Pero fíjense en el texto que está explicado. Y del página a página lo único que tienen que... Del página a página... Caos. Del página a página lo único
Lo único que tienen que hacer es hacerlo entre ustedes. No es que tienen que entregar el página a página, tienen que sí entregar una copia del guión con las marcaciones con colores, con la separación en escenas y secuencias y con los comentarios o las dudas que les hayan surgido. Que si está todo en digital, digo, entréguenlo como en una hoja aparte, escena 1, las dudas que nos surgieron, o los comentarios o las resoluciones que terminamos tomando en el página a página para la escena 1, para la 2, para la 3, entreguen uno por equipo, ¿sí? Una acotación. Respecto al comentario que hace Joaquín ahora sobre la diferencia del desglose en Pardo entre el productor y el asistente de dirección. No recuerdo el contexto preciso de Pardo, pero siempre entendemos, y lo estamos haciendo con ese criterio en esta instancia, que hay un desglose de producción en la etapa de desarrollo de proyecto, que es un desglose mucho más general en términos cuantitativos. En general se engloban muchos rubros, porque no estamos en el detalle de la producción y lo que se estima es el costo final del producto para ver, entre otras cosas, su estudio de viabilidad. El desglose que después ya se realiza en la ejecución, que a veces en la práctica española, si es en una empresa televisiva, puede ser que efectivamente lo haga mucho más dedicado un asistente de dirección que tiene esa función en una ficción en particular, pero que en las industrias cinematográficas tradicionalmente lo hace el jefe de producción, el asistente de dirección, y en la televisión en la Argentina puede hacerlo con el asistente de dirección, depende cómo sea la organización interna del equipo, que ahora justamente va a ser la clase teórica de hoy. Puede hacerlo con un productor, puede ser un productor de exteriores, o puede hacerlo con el productor ejecutivo, llegado el caso, pero siempre en general es un delegado de producción. Ese ya es un desglose mucho más pormenorizado, que tiene que ver con el plan de rodaje, que va a generar otro tipo de trabajo más detallado, y que, como decía Alexis o Julia hace un ratito cuando hablaban de los modelos de planilla, puede derivar inclusive en otros desgloses por áreas, según las necesidades de las áreas. Que el departamento de utilería tenga un desglose diferenciado, que el departamento de vestuario tenga un desglose diferenciado, que no necesariamente sea exacto el desglose que haya dado origen al plan de rodaje, que sí está en manos del vamos a llamarlo así, después vemos los roles en cada una de las industrias. El primer delegado de dirección y el primer delegado de producción, o sea, quienes están por debajo del director y el el director y el productor ejecutivo. Espero que se entienda de esa manera. A veces las traducciones de las costumbres industriales de los distintos países generan un poquito de confusión. Nosotros rescatamos, básicamente, lo quiero aclarar, esto viene bien que hagamos mención a Pardo en esta instancia, nosotros rescatamos el libro de Pardo porque es de las bibliografías que hemos encontrado más completas en el análisis, que amalgama la ciencia de análisis y desarrollo de proyectos con la industria audiovisual, digamos. Pone en práctica, ponen en términos de teoría muchas de las cosas que ya en la práctica se han habilitado en los últimos años como prácticas industriales, pero que no hay muchos textos. Los textos, si van a ver los textos más tradicionales, no asemejan tanto las industrias audiovisuales a la industria administrada por proyecto. Y Pardo, en ese sentido, es uno de los primeros que lo hace, y por eso lo hemos traído rápidamente al mercado local, ni bien se publicó. Pero sí, claro, como todo texto que tiene un origen en una industria con sus propias tradiciones, si decimos que de un canal a otro puede haber modelos diferentes de trabajo en la misma localidad, imagínense entre canales de distintos puntos del planeta, ¿no? Bueno, yo quiero retomar, si alguien quería hacer alguna acotación antes de que... Sí, yo tengo una pregunta sobre Pardo. Justo que hablamos del capítulo 5, hay una tabla que aparece, que es la tabla 10, que habla sobre la planificación del proyecto y hace como un desglose de tareas que yo creo que están ordenadas por jerarquía y por orden así de cómo se tienen que hacer.
Y en la parte de producción aparece primero el rodaje de interiores y después el rodaje de exteriores. Y mi pregunta es, yo tenía entendido que el rodaje de exteriores se hace primero por una cuestión de climática, eso es lo que yo tenía entendido, y no sé si es así o si primero es interior o, o no es jerarquizado este orden en la tabla. Bueno, primero, Lucía, te agradezco mucho la observación porque estas son las cosas que se presentan a confusión en general. No tengo en este momento la tabla en la cabeza, pero imagino de qué estamos hablando y en todo caso después de alguno de los chicos, Ale o Juli, se podrían fijar como para especificar más. Pero entiendo, para no dejarte sin respuesta ahora, que también depende de muchas condiciones. Efectivamente, los rodajes cinematográficos tienen, y casi todas las ficciones que tienen como primera mirada, digamos, el trabajo toma por toma, escena por escena en una sola cámara, van a tener como variable uno de la organización producir primero los exteriores y después los interiores por una cuestión, como dijiste vos, climatológica. Siempre, si uno agotó los interiores, se queda sin plan B. Entonces, un día de lluvia, inevitablemente te lleva a parar un rodaje. Y esto nunca es bueno. Ahora, también es cierto que esto es una verdad con muchas variables. Si te trasladás a una localidad donde solamente vas a hacer exteriores, y sí, vas a depender solo de la climatología. Después el sentido común ajusta muchas de estas cosas. Yo entiendo de cualquier manera, para justificar un poco si es que Pardo no lo dice en los términos que estamos hablando, Pardo analiza mucho desde el sector industrial tradicional televisivo. Por lo tanto, si se trata de una empresa de funcionamiento constante, esa variable de reflejar primero la producción exterior y después la del interior se diluye un poco, porque como hablábamos en una de las clases cuando di el ejemplo de no necesitar dinero para traducir esto en recursos en una empresa que permanentemente tiene recursos en funcionamiento. Se puede reemplazar jornadas de trabajo, obviamente que esto influencia en el costo final, por la citación de actores, etc. Pero la verdad es que se pueden manejar los equipos que son permanentes, destinándolos de una producción a otra, por alguna cuestión climatológica que afecte el trabajo de ese equipo. El convenio colectivo en la televisión permite el cambio de actividad con un tiempo prudencial de aviso, con lo cual deberíamos ver de dónde saca Pardo esa reflexión y en ese orden, si es que está jerarquizado como decís. No lo tengo tan presente. Te agrego que si bien hay una referencia a esa jerarquización por orden que después se ve replicada en el diagrama de Gantt que pone como ejemplo, en realidad esa tabla 10, el objetivo de esa tabla 10 no es tanto la jerarquía de tareas, si están hechas la secuencialidad o la simultaneidad de tareas, sino la asignación de recursos humanos en esa tabla. En la siguiente sí empieza a asignar un periodo de tiempo en el que pueden realizar esas tareas, pero recordemos que la mejor representación de la simultaneidad o secuencialidad y la jerarquización, digamos, de las tareas, es mejor representarlas en el Gantt, que él representa después. Ese Gantt que representa después, aún así, sigue poniendo los interiores antes que los exteriores. Está muy bien lo que planteás, digamos, como una lectura generalizada de la organización, pero como dice, de la jerarquización, digamos, de los rodajes entre exteriores e interiores, pero como dice Gaby, eso puede variar en función de la especificidad del proyecto. Entonces, lo único que te diría es que esa tabla 10 no tiene como objetivo la jerarquización de las tareas, sino más bien la asignación de los recursos y sobre todo de los responsables de cada una de esas tareas, ¿sí? Entonces, pero esto me parece importante que lo tengamos en cuenta para cuando presentemos nuestros cronogramas de producción, que hay veces que como leen Pardo presentan el programa de producción a través de este ejemplo de la tabla 10 y como vimos por lo pronto en los que estamos en historias breves en la comisión, pero lo decimos un poco para todos, la verdad es que no es
esa tabla no es efectiva para presentar lo que vos detallaste, la jerarquización de las tareas en relación a su simultaneidad o secuencialidad. Entonces, está bueno identificar la función de esas dos tablas. Aún así, como vos decís, están jerarquizadas de esa manera, o el orden está puesto interior-exterior, y está bueno la apreciación que haces, porque en el común de los casos sí tratamos de empezar por los exteriores. Eso